Muchas bendiciones hasta que sobreabunden. Quiero hablar en esta hora el tópico pidiendo sabiduría de lo alto, ¿verdad? Porque hay sabiduría humana, hay sabiduría inteligente, que es una sabiduría falsa, artificial, pero la mejor sabiduría es la sabiduría de Dios, y basado en mi testimonio quiero compartir con ustedes lo que están buscando, esta área de sabiduría que nunca se termina de alcanzar, nunca. Empiezas a tener conocimiento de ella hasta el último momento del suspiro. Allí uno se gradúa de la sabiduría y de la prudencia. Sabiduría es el conocimiento en acción. De nada sirve que sepamos mucho y no lo practicamos. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. De nada sirve que yo sepa cómo predicar y no le hablo al perdido. Y depende también cómo le hablo, porque también quizás si le hablo mal, sin amor de Cristo, eso no es sabiduría. La sabiduría aplicada de Dios es cuando el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones y hacemos el trabajo de Dios con la pasión y bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Por eso en este día quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que el Señor prospere esta bendita palabra en cada corazón, en cada vida, y aún en mi vida misma, que lo necesito tanto, tanto, tanto. La sabiduría es ese misterio que está atrás de cada problema, de cada adversidad, de cada situación, de cada oscuridad. Es ese algo que nos toca preguntarle a Dios en medio de los procesos. ¿Qué es lo que vamos a aprender de eso que se ve tan feo? De eso que se ve tan malo. De ese proceso donde te están aborreciendo, donde te están calumniando, donde te están criticando. ¿Qué vas a aprender? Quiere decir, cuando tú vas alcanzando niveles más altos de sabiduría, tu corazón lo que busca es una enseñanza que va a ser vivida y va a ser practicada. Por ejemplo, ahora mismo quizás usted está pasando situaciones adversas, situaciones que quizás le duelen mucho porque van en contra de su propia vida, de sus sentimientos, de su propio ser, quizás de su propia familia, y la sabiduría no va a buscar vengarse. La sabiduría no va a buscar hacer revancha, retaliación. En la sabiduría muchas veces usted va a parecer como menso. Muchas veces las personas piensan que porque tú no contestas o porque tú no hablas de lo que Dios, no es lo que la gente te enseña, no, es lo que Dios revela. Lo que Dios revela, ¿tú crees que Dios es un chismoso? Voy a poner este triste ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Había un cierto individuo, un pastor, donde tenía sus
¿cómo podemos decir? Yo no sé si era su oveja preferida, que le decía todo lo que pasaba en la congregación. Y el domingo, él decía que Dios le reveló. De los chismes que él recogía, decía que Dios le reveló. Eso no es revelación. Cuando tú eres sabio, dejas todo en la mano de Dios y Dios te va a revelar. ¿Por qué? Porque esa persona que se ha levantado contra ti necesita perdón, necesita liberación, necesita sanidad. Vamos a hacer todo lo contrario. En vez de traer una retaliación, la sabiduría te lleva a una acción de amor, de misericordia, de benevolencia para esa persona. Esto es bien duro de practicar. Tienes que morir a la carne cada día para poder practicar lo que Dios nos manda hacer para que ganemos el reino. Entonces, la sabiduría no está basada en lo que digan los demás, lo que son chismes, calumnias. Eso no es sabiduría. Sabiduría es cuando tú eres rechazado y te metes con Dios. Porque, ¿sabes qué? Cuando tú eres rechazado, a nadie le gusta lo que Dios revela. No sé para dónde vamos con este tema, pero por ahí me está llevando el Espíritu de Dios. La persona que es sabia va a ser rechazada. Porque la persona que es sabia, a Dios le revela a esta persona misterios. Y si hay alguien que no está en la capacidad espiritual de esa persona, no te va a entender y te va a despreciar. Es más, te van a decir religiosa, fanática, perfecta, te van a decir muchas cosas y no saben que lo más imperfecto es lo que Dios usa. Las personas que son más imperfectas y más defectuosas no son las perfectas de los ojos de los hombres, son las que quizás en los ojos de Dios son perfectas, en los ojos de Dios, pero son las más imperfectas. Dios quiere que lo vil y lo menospreciado venga a su reino. ¿Para qué? Para capacitarlos para el reino de Dios. Entonces, solamente para ser el principio de la sabiduría. No te está diciendo Dios que vas a ser sabio de una vez, no. El principio para que comiences a ser sabio es el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Orar, buscar su propia voluntad, hacer su voluntad, hacer lo que Él te pide que hagas, congregarte, no complacer caprichos humanos, no complacer cosas que digan los hombres, no irse por lo que dicen los hombres, sino consultar con Dios. Es vivir de rodillas. Es hacer ayunos, es hacer vigilias, es hacer retiros, es hacer cilicios. Solamente vivir una vida dependiente de Dios. Solamente. Ahí es que viene la revelación en medio de los quebrantos, en medio de los ayunos. Ahí es donde fluye lo que viene del cielo. Y es así que podemos caminar en la sabiduría de Dios, porque de nada sirve que Dios me lo revele y yo no lo haga. Hay gente que dice, Dios me reveló, Dios esto, lo otro, pero no lo están haciendo. Hay partes difíciles cuando Dios dice, haz esto, haz lo otro, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué significa eso? Que Dios no te va a mandar a hacer un montón de cosas fáciles. Quizás solo te pida una cosa, pero esa cosa como que es difícil hacerla. Pero Dios te da la fuerza para que cumplas. Esas son personas sabias, las que conquistan el reino de Dios. El principio de la sabiduría es que tú temas a Dios en obedecerle, en hacer lo que Él dice que tú tienes que hacer. La desobediencia no complace a Dios, es más, es un riesgo para esa alma para que se vaya al infierno.
Es en medio de la obediencia y la humillación delante del Señor que nosotros vamos caminando en sabiduría de Dios. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios, en consultar a Dios, en ayunar, en pedir directrices a Dios y no hacer lo que a mí me parece o lo que a mí me da la regalada gana. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer lo que me da mi pasión, mi deseo. Se me vino un pensamiento, oh, voy a hacer esta campaña porque se me vino un pensamiento. No, yo necesito el respaldo de Dios. Estaba leyendo del rey David, que él todo lo que él hacía, se lo preguntara a Dios. Señor, ¿subiré a pelear contra los filisteos? Si Dios le decía que sí, él subía. Si Dios le decía que no, él no iba para ningún lado. Porque cuando tú tienes el respaldo de Dios en lo que tú le pides, Dios no te va a dejar en vergüenza delante de tus enemigos ocultos. Pero cuando uno va y hace lo que uno quiere, vas a quedar en vergüenza, vas a estar en derrota, ¿verdad? Por eso uno tiene que vivir en la presencia de Dios. Si Dios no lo reveló, no me lo como. Si Dios no lo reveló, ni lo oigo. Si no lo siento en mi discernimiento espiritual, yo sigo por ahí caminando, porque eso no es sabiduría. Empezar a batallar con algo que me gusta y que yo oí y me encantó, pero no lo siento de Dios. Y hay veces que quizás no lo vamos a sentir. Entonces tenemos que ir a la presencia de Dios y preguntarle a Dios acerca de eso que sentimos, si viene de Él o no viene de Él, porque muchas veces Dios se mueve de esa manera, ¿verdad? En situaciones de la vida. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes son los insensatos? Los que no son sabios. Son los 5 que se quedaron. Las otras 5 tenían su lámpara llena de aceite y también tenían guardado reserva. Los insensatos no, porque no aprovechan las circunstancias de la vida para llenarse del poder de Dios. Para los que aman a Dios, todo obra para bien. Ese versículo lo sabemos muy bien y lo recitamos, pero no lo aplicamos. La Biblia es para ser aplicada en nuestra vida, para ser vivida y no para los hombres. Es ser vivida para Dios. Para los que aman a Dios, todo obra para bien. Las situaciones adversas que nos vienen a la vida producen más esencia, más unción en nuestra vida cuando de rodillas clamamos a Dios. Eso es lo que nos mantiene de rodillas. Porque si esas circunstancias se alejan, la oposición, y no es que estamos pidiendo que venga oposición, porque en el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que dice la palabra en Juan 16:33. En el mundo vamos a tener aflicción. Pero el Señor dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero estas cosas son las que te mantienen en la presencia, unción, chequina de Jehová. Abashanda, mi alma alaba al Cordero. Oh, gloria a Dios, aleluya. El insensato desprecia estas cosas. El insensato discute. El insensato pelea. El insensato chismea. El insensato calumnia. El insensato se queja de todo. Mire, esos son las 5 vírgenes. Fatuas. Fatuas quiere decir tontas. ¿Qué significa insensatos? Aquí tenemos los sentidos, aquí. Un montón de pelotitas que Dios nos dio ahí en el cerebro, aquí, adentro. Eso sirve para pensar. Para pensar antes de, no después de. Porque cuando ya hemos metido las 5 extremidades, los 5 piecitos, los deditos, cuando ya metimos las extremidades, entonces pensamos después. Está bien, en cierto punto está bien que reflexionemos, pero ¿sabe cuántas cosas nos podemos evitar? Empezar antes de hablar, en pensar antes de actuar. Esa es la insensatez. Esa es la insensatez del hombre. Eso es la insensatez de la mujer.
cuando no se deja instruir de la palabra de Dios, cuando viene la profecía, porque piensan que la profecía todo es bonito y que nosotros somos bien portados y que merecemos todo bueno. No, hay cosas en nosotros que tienen que ser arregladas. Y cuando viene la profecía mala, la gente insensata no la recibe. La gente insensata se opone. La gente insensata se enoja. La gente insensata repudia. La gente insensata insulta, calumnia, hasta blasfema ante Dios. Insensatez, no usar los sentidos. Insensato, que es falta de uso de los sentidos espirituales, porque los comunes, por ahí tropezamos. Falta de sabiduría. Es falta de ser humilde. Es falta de ser sencillo. Es falta de ser manso. Es un espíritu incorregible que lamentablemente puede terminar mal en el destrozo. ¿Sabe por qué? Porque no se dejan de guiar por la sabiduría de Dios. ¿Usted cree que la sabiduría de Dios es bonita? Un día yo le dije al Señor, como unos 30 años atrás, le dije a Dios, yo quiero sabiduría, yo quiero sabiduría, yo quiero. Yo siempre le pido a Dios en silencio. No se lo digo vociferando, yo se lo estoy diciendo a ustedes ahora, con mi boca para que entiendan, pero hay peticiones que solo son de aquí para Dios y yo se lo pedí a Dios vehementemente. Yo quiero sabiduría. Y empezaron a venirme problemas serios, serios, serios en el sistema de Nueva York, serios, serios en las cortes, serios por aquí, serios por allá, serios en el sistema de policía, serios en el sistema, por todos lados que usted se quiera sospechar. Tuve problemas por años en mi vida. Y llegó el tiempo que, mira, cuando llegaron los problemas, yo lo que hacía era quejarme y echar culpa, quejarme y llorar, quejarme y dolor, quejarme, y Dios como que no me hacía caso. Dios estaba tranquilo, sentado en su trono, como que sí, a él no le importaba lo que yo estaba pasando. Ahí en un momento yo dije, pero ¿por qué Dios no me contesta a mí? ¿Por qué me deja pasar todas estas injusticias? Y entonces yo vine y le reclamé a él. ¿Sabes qué me dijo Dios? Hay muchos que no creen que Dios habla. Dios me habla. Yo creo que Dios le habla a algunos de ustedes. Y si usted no cree que Dios habla, este es el momento que usted abra su corazón en el silencio, en la intimidad de Dios para que le hable. Dios me habló. Dios me habló y me dijo, ¿tú me lo pediste? Cuando yo le pregunté por qué tenía este montón de procesos, él me dijo, tú me lo pediste. Y yo dije, yo no te pedí problemas, no. Yo no te pedí problemas, porque uno así es con Dios. Tú me lo pediste. Tú me pediste sabiduría. Le dije yo te pedí sabiduría, eso fue lo que yo te pedí, pero no problemas. Entendí entonces que tú todo lo que le pidas a Dios vas a pagar un precio. Entendí entonces que tú no puedes ir a robar a un supermercado, a sacar productos y no pasar por el cajero. Tienes que pasar por el cajero y pagar ese producto. Todo lo que tú pidas a Dios, el que se le hace fácil las cosas, yo no sé cómo será. Yo no sé, ni lo voy a juzgar ni nada, pero lo que Dios me ha enseñado en todos estos procesos es que tú tienes que pagar la cuenta, paga el bill, paga la factura de lo que has pedido a Dios. Paga el proceso sin quejas. Es más, solamente humíllate y llora delante de la presencia del Señor y dale gracias que Él está cumpliendo su propósito en tu vida. Disculpe que está caliente aquí. Estoy en mi país, Honduras, y un país tropical bastante caliente, amados. Pero es una bendición, no me estoy quejando, ¿verdad? Es una bendición.
La gloria es de Dios estar aquí. Bueno, entonces, amados hermanos, desde el momento que nosotros nos quejamos por los procesos y empezamos a echarle culpa a los demás, la sabiduría se va poniendo lejos y entra un espíritu de imprudencia, de insensatez, de fatuez, como las 5 vírgenes fatuas, las 5 vírgenes tontas, las 5 vírgenes insensatas. Todo lo que nos pasa en la vida, he aprendido a darle gracias a Dios, porque Dios, atrás de esa nube negra, abashanda, hay un sol que brilla de justicia. Cuando tú callas, Dios habla. Pero si tú te quejas, Dios cierra la boca, porque cuando el sabio calla, es porque el imprudente está hablando insensatez y tú no puedes perder tu energía con gente insensata. Tú no puedes perder tu energía o echarle tus perlas a los cerdos porque las destruyen. Tus perlas costaron dolor y lágrimas en el proceso para llegar a la posición donde Dios te ha llevado, de ser sabio, de ser sensato, no perfecto. Tú no puedes regresar atrás a darle tus perlas a los cerdos o a los perros. No, tú tienes que buscar dónde entregarlas. Tú tienes que entender que lo que has aprendido es para gente que quiere escuchar, para gente que quiere aprender y que tus perlas no se van a destruir. Cuando tú inviertes tus perlas en gente insensata, lo que van a hacer es criticarte, insultarte, difamarte, van a hacer muchas cosas, les vas a caer mal. Tienes que gastar tu perla, es como cuando tú inviertes en un terreno estéril. O lo abonas o lo quebrantas primero para que sea buen terreno, o buscas un terreno bueno de tierra fértil, porque tú sabes que allí esa semilla de la prudencia y de la sabiduría va a tener un buen crecimiento y va a tener un buen fruto. No gastes tus perlas en los que quizás ya les dijiste, por allí te vas a caer en el hoyo y no quieren hacer caso. No gastes tus perlas. Te vas a deshidratar, te vas a debilitar y vas a ser un instrumento fácil, vulnerable para el enemigo. Tienes que apartarte y apegarte a Dios. De eso se trata la sabiduría. La sabiduría son hechos de la vida. Cuando yo le pedí a Dios que me diera sabiduría, yo pensaba que Dios me iba a enseñar la palabra, me iba a enseñar a escudriñar. Claro que sí lo hizo, sí. Me enseña la revelación. Yo pensé que solamente de eso se trataba la sabiduría. Yo pensaba. No, son golpes de la vida. Son críticas, son murmuraciones que tú tienes que callar y bajar la cabeza y entregar todo en las manos de Dios y no pelear contra eso, porque te vas a detener en el camino. Los perros que ladraban atrás del caballo de Don Quijote de la Mancha, tú sabes, en la leyenda esa, Don Quijote de la Mancha nunca se paró a espantar perros. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno se levanta a espantar perros se detiene en el camino. Perdés la visión, perdés el desenfoque. Mientras tú vas cabalgando en tu caballo mirando al frente, es más fácil que avances y llegues a tu destino profético. Mientras tanto te paras a espantar lo que dijo fulana, lo que dijo mengana, lo que dijo sutana y que dije, eso no te va a ayudar en nada. Perdona, ama y olvida y sigue para adelante. Esto es cuestión de subir escalones. Esto es cuestión de que cada día nosotros avancemos en el reino. Es cuestión de que lleguemos a nuevos niveles de gloria. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ten mucho cuidado donde abonas tus piedras, tus perlas preciosas. Ten mucho cuidado y sigue adelante. Pero antes de terminar te quiero decir que Salomón, eso fue lo que le pidió a Dios. No le pidió riquezas, no le pidió cosas materiales, le pidió sabiduría. Porque cuando hay un liderazgo, no solamente un liderazgo necesariamente. También si somos madres, padres de familia, necesitamos sabiduría. En cualquier especie de liderazgo, sea físico, sea de una empresa, o sea en la iglesia, lo que sea, necesitamos sabiduría a diario. Necesitamos aplicarle. Mire, Salomón en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5 en adelante. Eso le agradó a Dios. Cuando tú pides sabiduría, eso le agrada a Dios. ¿Sabe qué? Dios te va a dar todo lo demás. Dios te va a dar todas las añadiduras. Porque la Biblia dice en San Mateo, capítulo 6, verso 33, buscad mi reino primeramente y todo lo demás será añadido. Solamente que busques el reino de Dios y la sabiduría, como dice en Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y eso solamente rindiéndose a Dios, hincándose delante de la presencia del Señor. Señor, dame sabiduría. Llorándole a Dios, reclamándosele en ayuno y en oración, pero tienes que soportar el proceso. Salomón se lo pidió a Dios. Y no hay ningún hombre en la tierra, dijo Dios, que iba a ser más sabio como Salomón, más rico como Salomón. Léenlo, Primera de Reyes, capítulo 3, del 5 en adelante. Y también, ¿verdad? La Biblia nos habla de Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Si tú escudriñas la palabra, te vas a dar cuenta que no todas las cosas. Dios te dice, pídeme y toca la puerta y yo te voy a abrir. Pero pocos versos de la palabra te dicen esta clase de bendición que Dios quiere darle a su pueblo. Ahí dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Escuche bien esto. El cual da a todos abundantemente. Y después dice, sin reprochar. Y después dice, y le será dado. Quiere decir, Dios no te lo va a reprochar. Dios no te va a decir, no, no te voy a dar eso. No. Dios te lo da de una vez a través de muchos problemas. Y ustedes pueden entender que después que Salomón pidió sabiduría a Dios, Dios lo probó. Vinieron dos mujeres que habían parido el mismo día, y en la noche, cuando están durmiendo, una se acostó encima de su bebé por accidente y lo mató, y cambió el bebé cuando la otra estaba dormida. Así lo probó Dios después que Dios le dio sabiduría a Salomón. Eso fue lo que hizo. Y mire cómo es el juicio de la sabiduría. Porque la sabiduría dice que es, escuche bien, si usted lee Proverbios capítulo 1, verso 3, dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia. Es una serie de beneficios que uno obtiene cuando uno aplica la sabiduría. Entonces, en el caso de Salomón, él dice allí que él
No dijo nada, solo miró a las mujeres peleando ahí. Una decía, mi hijo es el muerto, la otra decía, no, mi hijo es no, eso no es, mi hijo es el vivo, decía uno, perdón. Y la otra decía, no, el muerto es el tuyo. Esa sabiduría que Salomón tuvo en resolver ese caso fue aplaudida en el pueblo de aquel tiempo. Él no dijo nada, él discernió en el espíritu. Cuando nosotros queremos saber cosas, tenemos que tener la asistencia de la revelación divina, que es mente a mente y corazón a corazón, hablando con Dios. ¿Qué es esto que se está moviendo, Señor? Enséñame, háblame. No podemos hacer juicio por nuestro propio juicio carnal. Tenemos que buscar las directrices divinas mentalmente hablando cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que hizo Salomón. Observó el panorama y pudo discernir y trajo esta prueba. Dijo, bueno, vamos a partir al niño el 2. Porque la que no quiere a su hijo, no le importa. Pero la otra dijo, no, mejor que ella se quede con el niño. Se lo voy a dar, pero no lo parta. Ahí se dio cuenta Salomón quién era la madre. Y esto trajo una fama terrible en aquel tiempo, en aquel lugar, por la vida de Salomón y por su juicio. Justicia, juicio y equidad. Eso te lo da Dios cuando practicas la sabiduría. Justicia, que es hacerle la justicia a alguien que está siendo acusado, como esa mujer que estaba siendo acusada que el niño no era de ella. Trajo justicia, trajo paz. Justicia, juicio y equidad. Equidad, la perversa a su lado y la que es justa por su lado. Juicio, la determinación de ese caso y punto, y se acabó. Justicia, juicio y equidad solo se llevan a través de la revelación del Espíritu de Dios. Y Dios quiere gente sabia en este tiempo. Dios quiere gente que paguen el precio, que sean simples, que sean humildes y que sepan pelear estas batallas de la vida para recibir día a día las riquezas de los misterios, de los secretos del Padre, para poder ser practicados en la vida y poder ayudar no solamente a uno mismo, sino también a los demás. Dios les bendiga y Dios les guarde. Shalom.